pie, lo vamos a recibir. Dios los bendiga. Padre Cristo, hermano. Aleluya, bendito es el Señor, la gloria para Cristo. Un aplauso para el Señor, bendito es el Señor. Y le doy gracias al Señor por un día más que nos ha dado de vida, por su bendita misericordia. Y ciertamente pues estamos contentos porque la casa del Señor está, los hijos que han aceptado al Señor como Padre, y veo que son miembros regulares, bendito es el Señor, y algunos que empiezan precisamente ya a crecer en la fe conforme al poder de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es el Señor. Y pues bueno, nada más también quiero agregar un agradecimiento antes de iniciar rápidamente, hermanos, porque el Señor me permitió ver a mi hijo cumplir un año más de vida. Fue el día viernes, bueno, fue el día 16, ¿verdad? Viernes. Le doy las gracias al Señor porque me lo ha mantenido con salud, creciendo, un poco rebelde, pero pues es parte de lo que, del crecimiento de los hijos y también del crecimiento de nosotros como padres, para poder aprender a amarlos, a dirigirlos, así como el Señor ha sido paciente con nosotros, pues pienso yo que nosotros también tenemos que ser pacientes con nuestros propios hijos. Bendito es el Señor. Y pasamos precisamente a permítame. Gloria a Cristo. Gloria a Señor, se oye mejor. Vamos a pasar, mis amados hermanos, al libro de Proverbios, en el capítulo 15, el versículo 10. Lo voy a buscar aquí. ¿O lo tenemos ahí, amado hermano? Sí. El libro de Proverbios 15, versículo 10. Amén. Para ya iniciar. Y dice así, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo: la reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Bendito es el Señor. Padre, bendito eres mi Señor Jesucristo. Oramos, hermanos, para que la gloria sea tuya, Señor. Nosotros, Señor Padre Santo, te honramos y te glorificamos. En este tiempo, Señor, que hemos alabado tu nombre, cantado y glorificado, Señor Padre Santo, de todo corazón, en este momento te pedimos, Señor Padre Santo, que nos guíes y nos abras el entendimiento al mensaje, Señor. Te pido, Señor Padre Santo, encarecidamente, que me des palabras, Señor, porque no deseo yo hablar, sino que sea tu Santo Espíritu dándome, Señor Padre Santo, de tu sabiduría, de nuevo, de tu palabra, Señor, porque ciertamente nada soy delante de ti, Señor, pero tampoco sin ti nada soy, Señor Padre Santo, ni el pueblo, Señor Padre Santo, de mí espera nada, sino que únicamente de tu bendito Espíritu. Bendito es mi Señor Padre Santo, la gloria es para ti, mi Señor Padre amado. Amén. Pueden tomar sus lugares dándole gloria al Señor, un aplauso al Señor, bendito es su nombre. Aleluya. Definitivamente, hermanos, como en los hacimientos de gracias se expresaban mis amados hermanos, por ejemplo el hermano Víctor, pues es cierto que nosotros fuimos, pero ahora ya no, somos prácticamente barro, y como barro el alfarero nos está moldeando, nos está permitiendo pasar sobre situaciones en donde tenemos que sufrir la transformación, tanto el calor como la manipulación de las manos del alfarero y todo lo que conlleva para nosotros ser lo que el Señor ha deseado de cada uno de nosotros, de lograr ser el hombre perfecto. Porque existe en la actualidad, mis amados hermanos, mucha gente que se agarra de esa excusa. Estaba platicando el día de ayer con un varón muy joven, muy inteligente, pero que se ha agarrado de esa excusa que somos imperfectos. ¿Que acaso no ha leído la palabra? Le digo al hermano. El Señor busca de nosotros que logremos ser igual a Él. Además, nuestro amado hermano Pablo dice: imitadme como yo imito a Cristo.
Y el hecho de que use que somos imperfectos, pues se quedan ahí, aceptando que tienen errores constantemente. Eso sí, hermanos, nosotros tenemos una lucha con la carne y constantemente podemos pecar porque como está escrito en el libro de Romanos, nosotros hacemos lo que no queremos y eso es por motivo de la carne. Pero bendito es el Señor que nos ha dado la victoria y en este momento vamos a pasar a la palabra, pero no sin antes aclarar una palabra, reconvención. Se me hizo una palabra un poquito extraña. Y la palabra reconvención, no tengo qué significado, pero sí algo más o menos lo que significa, apegado a lo que dice los estudiosos, que es como una demanda por no cumplir un pacto. Es como una reclamación y viene un castigo. Por eso dice la reconvención es molesta al que deja el camino. ¿Quién no ha sufrido después de dejar al Señor? ¿Quién no ha pagado pues un precio, ¿no? Por ser sordo delante de lo que la palabra le dice, y agrega en el versículo, y el que aborrece la corrección morirá. Cuando llegó el tiempo en que me tocó a mí, pues ahora sí que comprender que yo estaba en un error, tuve que aceptar la corrección. Y la corrección a mí me molestó mucho porque ¿quién era la persona que me decía a mí lo que tenía que hacer? Pero por fe, evidentemente, y porque afortunadamente tengo un espíritu que aprecia a todas las personas. Bueno, de hecho aprecié mucho en un tiempo a gente mala y me enseñó cosas malas, brujería, cosas de ese tipo, que no nunca la practiqué, pero sí me lo estaban aplicando a mí. Los aprecié mucho. Cuanto más no aprecio al hombre o a la mujer que ama al Señor. Por eso es de que yo acepté la corrección porque amo a Dios. Y aunque me alejé mucho de Él, el Señor tuvo mucha misericordia de mí, más por la familia, porque ellos, a pesar de que en su tiempo rechazaban la doctrina, o sea, la enseñanza de la palabra por motivo de la buena moral, en el caso de mi esposa que usaba mucho la minifalda, ellos se convirtieron y ahora las cosas que el Señor hace no las hace en vano, mis amados hermanos. Amén. Por eso muchas veces tenemos nosotros en nuestras mentes, que es parte de la carne, confusión. Y estamos creándonos dentro de cada uno de nosotros situaciones que no deben de ser. ¿Sí? Lo hablo por mi experiencia propia. Y tomé decisiones que no eran las correctas, ¿verdad? Entonces, vamos pues también a mencionar que nuestra hermana Lupita, en su hacimiento de gracias, le doy gracias al Señor porque siempre el Señor ha obrado en la vida de mi hermana Lupita. De hecho, creo que son de las únicas personas que yo he escuchado, independientemente pues, de lo que ha hecho en la vida de esta familia, de mi familia y de algunas familias aquí en la iglesia. Ella ha dado testimonio del poder del Señor, del poder de Dios, que el Señor ha obrado en la salud de sus hijos. Y eso es tener fe, hermanos. Esa fe ciega en el Señor, en donde primeramente ponen al Señor, eso es bien recompensado, hermanos. Amén. Porque si bien pudiéramos nosotros ir al médico, como en mi caso, yo pongo primero al Señor, pero pues creo que mi fe no es tan grande como la de ella. Tengo que recurrir a los médicos. Pero pues también los médicos son creación del Señor. Entonces, de alguna manera, pues va todo junto con pegado, pero en el caso de mi hermana Lupita, yo le doy la gloria a Cristo porque definitivamente ella da testimonio del poder del Señor. Por eso el título es el poder del Espíritu, que apenas el Señor me lo acaba de dar, porque en realidad, hermanos, yo estoy delante de ustedes
esperando que el Señor me dé palabra. En la mañana pedí palabra y inmediatamente el Señor hizo la provisión. Pero recuerdo cuando yo tenía como 8 años, no sé si mi mamá recuerde, estaba en el kinder, no, en la primaria. Y generalmente a cada uno de los niños de repente les tocaba, pues tú vas a dar nacimiento de, ¿cómo es los honores a la bandera? Y no sé si a alguien le tocó. A mí me tocó. ¿Y qué creen? Se me olvidó. ¿Y qué pasó? Que me subí y me quedé así. No dije ni palabra. Y el profesor se quedó mirando. Ya después de tantos tiempo, me dijo, ya vente para acá. O sea, no tenía ni idea de lo que iba a decir. Entonces, ahora le pido al Señor que pues, me ayude. Porque la verdad sí, es muy feo llegar y ocupar un espacio cuando uno no es merecedor de estar en ese espacio. Pero me acordé ahorita, tendría como 8 años allá en el estado de Chiapas, en Tuxtla, y una experiencia pues que no se me ha olvidado, ahorita me acabo de acordar. Bueno, amados hermanos, pasamos al libro de Marcos, al capítulo 8, y en el versículo 36, va a ser en este momento, le pido mucho de su paciencia, yo creo que sí deben de acomodarse porque va a haber mucha lectura, pero va a ser para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es el Señor, porque la palabra es del Señor y no mía. Bendito es el Señor. Entonces dice así en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 8, capítulo 8, versículo 36, y dice así: porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Aleluya. Y es que en este versículo, mis amados hermanos, durante la semana yo he estado observando información sobre ciertos hombres y mujeres que el negocio de las iglesias les va muy bien. Pero no solamente eso, mis amados hermanos. De hecho, al final vamos a entender por qué el Señor me dio este versículo. Pero muchas veces no es tanto la riqueza el que muchas veces el hombre busca, sino es el poder. El poder de ser alguien más que su prójimo. Y minimizando el poder del Señor. Por eso dice el apóstol Marcos, que evidentemente todo este mensaje también está en otros libros, que en qué aprovechará al hombre ganar el mundo si somos simplemente peregrinos en este mundo, no somos eternos. Amén. Bendito es el Señor. Si pasamos a Marcos al 8:33 también, el mismo versículo, pero es en el versículo 33. Esto le pasó a nuestro hermano Pedro, que queriendo él pues dar un punto de vista que no debía, lo hizo. Dice, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, habla de nuestro Señor Jesucristo, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en la cosa de Dios, sino en la de los hombres. Aleluya. Siendo el apóstol, apóstol Pedro, el Señor lo reprendió fuertemente de esa manera, porque ¿cómo es posible que Pedro se haya atrevido a contrariar al maestro? De hecho, si nosotros vamos al libro de Mateo 16, da una explicación mayor. ¿Sí? Mateo 16, y dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aleluya. Entonces Pedro, fíjese lo que hizo Pedro, tomándolo aparte comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro lo que habíamos dicho, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios,
sino en la de los hombres. Aleluya. Palabras fuertes de nuestro amado Señor Jesucristo a nuestro hermano Pedro. Pero ¿por qué actuamos así, hermanos? Porque muchas veces no ponemos los ojos en lo que realmente tiene que ser. Hay cosas que a nosotros no nos agrada que pasen en nuestras vidas. Yo no sé, pueden ser muchas cosas, pero muchas veces son cosas necesarias porque Dios así lo ha establecido para con nosotros. Muchas veces vivimos al día, muchas veces tenemos problemas constantes con nuestra esposa o tenemos constantemente, ¿cómo se le puede decir? Retos en el caminar con el Señor. Tenemos muchas situaciones que nosotros tenemos que ir considerando que muchas cosas son para que el Señor se glorifique. Por ejemplo, estoy trabajando en una empresa que yo ya conocía antes de yo de entrar a trabajar. Por lo menos toda la empresa, pero sí una parte donde yo estoy trabajando. Ya el Señor me lo había dado a ver. Y yo no entendía. Y constantemente tengo pues visión de algunas situaciones que pasan ahí. Más sin embargo, muchas no las entiendo. Y una profecía que el Señor me dice, te van a dar un buen puesto. Una declaración que hubo en mi persona. Pero en este momento y en estas alturas yo digo, el puesto yo creo que no es el puesto del hombre, sino es el puesto de Dios. Amén. ¿Por qué digo esto, mis amados hermanos? Yo les puedo asegurar, sin equivocarme, mis amados hermanos, que nadie está promoviendo el nombre de Cristo en esa planta, con excepción de mi hermano José Sales. Y algunos otros, ¿verdad? Pero en mi área, que es la de pintura, ¿y qué cree? La gente sí cree. Pero la gente no quiere comprometerse. Pero me he encontrado muchos que son como Satanás. De hecho, que hasta me quieren, si ellos pudieran, hasta me golpearían. Pero pues no pueden porque pues nos correrían. Pero se enfurecen pues cuando hablamos del Señor. Y quizás sea ese el puesto, porque, gracias hermano, porque muchos otros compañeros de trabajo que son jóvenes, evidentemente, van escalando. Ahora sí que van escalando y van logrando el éxito dentro de la empresa. Y yo me mantengo quieto. De repente, pues es una bendición porque como nadie quiere trabajar, ahora sí que como esclavo, por decirlo así, a mí me llaman. Y a mí me dan la preferencia porque he aprendido a trabajar conforme el Señor nos ha enseñado, o sea, darlo todo con gusto, porque es como si se lo hicieras para el Señor, ¿verdad? Obviamente que hay tiempos en que pues tengo que decir que no, ¿verdad? Pero sí, en la mayoría de las partes del tiempo sí. Bendito el Señor. Bueno, vamos a pasar al libro de Romanos, al capítulo 8. Y en este caso, va a ser el capítulo completo. Vamos a tratar de hacerlo rápido, ameno. Pero esta parte de aquí principalmente es lo que yo le agradezco mucho al Señor, que lo que hizo en el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, mis amados hermanos, no por nada fue discípulo de grandes maestros. Por eso el Señor, conociéndolo como era, lo tomó y fue Él el que nos trajo el Evangelio a nosotros y nos dio de la sabiduría que el Señor quiso darle para que nosotros también podamos entender. Y esto dice así, que es viviendo en el Espíritu. Para que te des cuenta, mi amado hermano, que si nosotros luchamos por ganar el mundo, en vano luchamos. Dice así. Ahora, desde el versículo 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú estás viviendo conforme al Espíritu, gloria a Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la carne simplemente es la parte que nosotros tenemos que trabajar en ella para poder hacerla menguar.
conforme la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque somos espirituales. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, si el Señor Jesucristo se manifestó como nosotros, es precisamente ¿para qué? Para que Él también tuviera pecado, ¿verdad? Por eso es que fue ese el plan de nuestro Señor Jesucristo, o de nuestro Señor, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, porque tenía que el Señor Jesucristo ser tomado como oveja por nosotros. Es por eso que dice esta parte de aquí. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Me dice mi compañero, es que lo que yo hago no es malo. Él pues no es cristiano, él profesa, o él es creyente de esa doctrina de los mormones, y he tenido mucha práctica con él, pero obviamente tengo que estar más en privado con él, porque sí, él tiene muchas, bueno, si no tiene dudas, las ideas que tiene, pues bueno, están bien bárbaras, ¿no? Pero dice, él se dedica al masaje, pero es terapista. Pero él se contrata con particulares para dar al cliente masajes de relajación o de ese tipo. Y me hace la mención que hay partes que, pues, si el cliente se le autoriza, pues él trabaja en ellas. Y yo le digo, bueno, entonces se ve que no tiene temor del Señor. Y trato de explicarle y él dice, no es malo. O sea, ¿por qué? Porque se le ha enseñado así. Y afortunadamente, pues él es muy joven, ¿no? Pero sin embargo, él ha permitido que estemos platicando, porque se defiende muy fuertemente, porque él es carnal, no es espiritual. Por eso es el punto de este capítulo, para que nosotros comprendamos que muchas veces nosotros, tener un cuerpo el cual tenemos, no significa que lo maltratemos. Al contrario, debemos de darle lo mejor a todo, porque es el templo de nuestro espíritu. Cuidarlo y cuidarnos, ¿verdad? Entonces, dice así en el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Para que no haya ninguna confusión en ese sentido, evidentemente que nosotros tenemos que ser más dispuestos a pensar en las cosas del Señor, en las cosas de Dios, en las cosas espirituales. Entonces, sí, el tratarnos bien es parte de, pero lo más importante es lo que hacemos, es ser testimonio de que Cristo vive en nosotros. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y díganme si no, hermanos, ¿a quién no le ha dado hambre? Y dice la palabra, ayuna. Y la carne no quiere ayunar. Díganmelo a mí. Bendito es el Señor. Entonces, gracias, hermana. Entonces, el caso es de que por eso se menciona que si tú tienes un deseo del mundo, está bien. Pídeselo al Señor, y si el Señor te lo concede, gloria a Cristo. Pero si no, trabaja en el Espíritu y trabaja, el Señor te va a dar sustento. Porque muchas veces hay varones que creen en el Señor, pero tienen proyectos. ¿Y qué hacen? Está bien, como dice, a veces trabaja uno horas extras porque la empresa lo requiere, pero no es todo el día. Pero aquellos que agarran un trabajo y agarran otro trabajo, o sea, ya son 16 horas. Y luego, le decía a mi hermana Olivia el día de ayer y a mi hermano Pastor, que estaba trabajando y de repente aquí en la parte de mejilla empezó a jalarme. Es cansancio. Y uno puede, son avisos, uno puede llegar a que se le tuerce la boca, porque yo lo he visto en los compañeros que no duermen.
Entonces es como una llamada de atención para mí, para yo ir parándole, porque desafortunadamente pues la salud pues a veces si uno la descuida pues nosotros tenemos consecuencias. Pero en el caso de aquí de que los que tendemos a darle gusto a las necesidades del mundo, pues sí tenemos que ir pensándolas bastante bien, porque no todo es malo, pero sí a veces no es agradable al Señor. Y en el versículo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, obviamente. ¿Por qué? Porque te dedicas a cosas que no son espirituales. Más vosotros no vivís según la carne, dice el apóstol Pablo, sino según el Espíritu, porque Él se jacta de que son espirituales. Si el Espíritu, y ahora dice la aclaración, si el Espíritu mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Él, así no es de Él. Así de que Él es directo en ese sentido, que si tú tienes en este caso una necesidad y no pones a Dios en primer punto y estás olvidándote hasta cierto punto de Dios, es que el Espíritu del Señor no está contigo, o lo podemos manejar de diferente manera, pero dice que Él pregunta y aclara si es que alguno tiene el Espíritu de Cristo, porque muchos no lo tienen, y hay cantidad de personas que caminan hablando de la palabra de Dios en ideas, en sectas totalmente que no son las del Señor, como podemos decir los mal nombrados testigos de Jehová, los mormones, o lo del séptimo, ¿cómo es? La luz del mundo, ¿sí? Hay mucha cantidad, hay cantidad enorme, ¿no? Y desafortunadamente ellos creen, porque son buenas personas hasta eso, pero están aceptando la dirección de personas que quizás, pues no, bueno, en realidad no son las adecuadas. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Es decir, el cuerpo de cada uno de nosotros, pues bueno, está ahí, pero realmente no tiene mucho valor según lo que aquí dice la palabra. Más el Espíritu vive a causa de la justicia. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el Espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortales de su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, esto es una gran novedad, hermanos, porque si el Espíritu del Señor está en vosotros, pues la garantía es de que tú te levantes como Cristo fue levantado. Es una gran garantía. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que no vivas conforme a la carne. O sea, la carne nada te ayuda. Porque si vivís conforme a la carne, no moriréis, dice. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, el Espíritu ya lo conocemos. Los frutos del Espíritu ya lo conocemos. Y el Espíritu dice que tu vida es diferente a lo que el mundo pide. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Entonces, ¿eres guiado por el Espíritu de Dios, hermano? ¿Te has preguntado o has hecho ese análisis? Muchas veces sí. Y yo digo que sí. Entonces te puedes decir que eres hijo de Dios. Pero si empiezas a tu mente, pero aquí hay una cosa. Yo tengo un gran problema, hermanos. Y lo digo, y mi esposa lo sabe, y yo lo sé, y Dios más lo sabe. Yo tengo un problema con la carne, con mi carne, porque mi carne me pide, mi carne trae pensamientos que no son buenos, más porque el viejo hombre quiere salir. Y eso lo tengo desde creo que desde los 12, 13 años que empecé a tener contacto con ciertas personas, y me fue sembrado pues en mi corazón prácticamente. Pero obviamente eso ya ha sido desechado, pero me trae en la mente esos recuerdos. Y esa es una lucha constante que tengo, hermanos, porque la carne no quiere que uno camine conforme al Espíritu, ¿sí? Por eso es de que
Yo hago morir todos los días la carne y me cuesta mucho trabajo, pero bendito es el Señor, pues hay victoria. Yo sé que en el caso de todos ustedes, pues también lo hay, ¿no? En algunos puede ser el alcoholismo, en algunos puede ser la drogadicción, en algunos puede ser la pornografía, en algunos puede ser lo que sea, ¿no? Pero lo que es contra el espíritu, pues es la lucha que debemos nosotros de luchar en contra de la carne. Dice, porque si vivís conforme a la carne, bueno, claro, leímos, moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Bendito Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios. En el versículo 15 nos dice que pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Aleluya. Gloria a Cristo. Un aplauso para el Señor. Y esto me trae un ejemplo, mis amados hermanos, como ustedes bien saben, de que existen los injertos, ¿verdad? Y un injerto generalmente te da fruto, muy buen fruto. Delicioso, ¿verdad? Pero ¿quién sustenta al injerto? Pues la raíz que lo adoptó. Y nosotros somos un pueblo adoptado, en donde debemos de tener fruto muy bueno, porque nos sustenta Cristo. Amén. Entonces, por eso es de que aquí nos dice que somos un pueblo o que estamos nosotros en adopción. Bendito es el Señor. Dice así en el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Por qué creen que dice esto? Porque si tú haces algo malo, el corazón te redarguye. Un día me hablaron en el trabajo y no sé qué dije. Y de testigo está el pastor que pues, estaba yo iniciando y no sé qué palabras dije. Y a los 5 minutos le vuelvo a marcar a mi compañero porque estaba yo en mi día de descanso y le pedí disculpas por haberle dicho ciertas palabras. No fueron groseras, sino fue la actitud. Y es ahí donde precisamente uno demuestra que el espíritu te redarguye de lo que pues no haces las cosas bien. Y si hijos, también herederos. Disfruten esta palabra porque está muy hermosa, hermanos. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, porque lo que Cristo recibió, nosotros también lo vamos a recibir. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y en el caso de que si es que padecemos juntamente con Él, es que es eso. Nuestra lucha no necesariamente tiene que ser humillaciones, no necesariamente tiene que ser que nos golpee. No, tan solo el luchar contra la carne, hermanos. Eso es muy fuerte, ¿sí? Y en ocasiones tenemos tantas situaciones que ni nosotros mismos pues nos creemos que tenemos victoria, pero sí, en Cristo tenemos victoria. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. ¿Por qué? Porque ni idea tienes de lo que vas a recibir el día que te manifiestes, como el Señor lo ha estipulado. No tienen la más mínima idea. Una vez soñé, bueno, que iba subiendo, entré en un elevador normal, subí, se cerró la puerta del elevador y subí, y entré a un lugar precioso, hermanos, que nunca en este mundo lo voy a ver. Eso es lo que el Señor tiene preparado para ti. Ese es como un ejemplo a mi vista, pero aparte tu persona, tu espíritu, tu alma es la que va a manifestarse grandemente con nuestro Señor Jesucristo. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Fíjese, y aquí está hablando de la creación. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué significa? Que hasta la misma naturaleza está esperando en nosotros. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, o sea, por causa del Señor. La misma creación, animalitos, todos los que viven todo el planeta, todo lo que está vivo en el planeta, porque también
la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a libertad gloriosa de los hijos de Dios, o sea, juntamente ellos. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, tenemos las primicias, hermanos. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque nosotros vivimos en un cuerpo de pecado. Si no, entonces nuestro Señor Jesucristo nos hubiera manifestado en un cuerpo tal como el de nosotros. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Sí? Aquí lo mismo lo dice, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos los que no vemos, con paciencia lo aguantamos. Por eso es que bendito aquel que creyó en aquel que no vio. Amén. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, dice el apóstol, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿verdad? Porque clama, porque llora, porque ya desea que nosotros seamos alcanzados, pero el Señor dice todavía no. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y hablaba alguien de santos. Sí, ¿verdad? Mi hermana Lupita. Sí. Podemos ir a 1 Pedro 1:16, no lo busquen, nada más es un comentario de que sed santo porque el Señor es santo. Entonces, nosotros somos santos. Aunque tengamos nosotros nuestras caídas, somos santos. No son los santos santos, porque somos separados. El significado de santo es separados para el Señor. Entonces, la gloria es para Cristo. Pero dice que somos más que vencedores y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso es que muchas veces, como mi amado hermano Víctor hizo un trabajo con un varón, pues hicimos todo lo posible por ayudarlo, pero pues todavía no es quizás su tiempo, pero nosotros sí. Entonces tenemos un propósito, cada uno de nosotros, por eso quizás conociendo la situación de trabajo de mi hermano Alexis, él trabaja a un horario difícil, pues está haciendo el esfuerzo para estar aquí, porque para un propósito el Señor lo ha estado llamando y hasta este tiempo pues está trabajando en él, bendito es el Señor. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Por eso es que fue primero nuestro Señor Jesucristo. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, nosotros estamos siendo justificados en muchos de nuestro caminar, y por eso nosotros, si seguimos siendo fieles, pues vamos a tener la glorificación que el Señor ha prometido. Dice así el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, hermanos, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica, hermanos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Él además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, el que tiene poder. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Entonces, por eso es de que el apóstol confía en cada uno de ustedes y de nosotros. Porque él dice, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Por eso si se está batallando en este momento, hermano, glorifica al Señor. Si tienes éxito, glorifica al Señor. Si tienes duda, glorifica al Señor. Pero nunca dejes de glorificarlo a Él, porque esto no te va a separar del amor de Cristo, porque la confianza de nuestro apóstol está puesta en
que tenemos nuestra fe puesta en el Señor. Antes, en todas las cosas somos más que vencedores. Y hablar más que vencedores es algo increíble. Gloria a Cristo, un aplauso para el Señor, bendito es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Porque por medio de aquel que nos amó, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, fíjese, aquí dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, o sea, los que tienen, es más, nos tienen miedo a nosotros, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que viene, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, fíjate, todo nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, esta es una palabra para mí muy hermosa, hermanos, porque aquí nos explica sinceramente el concepto del Espíritu que mora en nosotros con relación a la carne en la cual nuestro Espíritu habita. Y el Espíritu moldea ahora nuestra carne. Por eso es de que ahora no estamos como el mundo suele vestir. Yo usaba cabello largo, usaba pantalones pegaditos o cosas así, ¿no? Ya no, porque aparte de que he crecido, tengo una familia, tengo que dar buen testimonio y aparte tengo que dar testimonio a mi Padre, nuestro Señor Jesucristo, porque le creo a Él. Bendito el Señor. Si nosotros revisamos en el libro de Romanos mismo, en el capítulo 6, es como una adición a lo que estamos hablando. En el capítulo 6, versículo 3, dice así en el santo nombre de Jesucristo: ¿o no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Este tema que viene a continuación es un poquito especial porque a veces se nos olvida que hemos sido sepultados junto con el Señor. Si pasamos al capítulo 6 mismo, en el capítulo 14, dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, o sea, de todos nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Acuérdense, hermano, ustedes ya no caminan bajo la ley. Ustedes tienen la gracia del Señor y la gracia es un regalo. Disfrútenla, pero hagan lo correcto. Cumplan con los mandamientos del Señor. Es lo que tenemos que hacer y es lo que yo cuando empecé a caminar con el Señor, el primero que hice, lo deseché. Me olvidé. No hagan eso. No hagan eso porque es muy feo, hermanos. La verdad es muy feo. Y si pasamos al versículo 23 del mismo capítulo, dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que tenemos vida eterna, porque tenemos un regalo inmerecido, que es una dádiva, ¿verdad? Gloria a Cristo, aleluya, gloria a su nombre, bendito es el Señor. Vamos a reforzar esto, hermanos, porque en Romanos, en el capítulo 7, dice así, en el versículo 19, dice lo siguiente: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y eso está hablando del mismo cuerpo, de la misma carne. Porque muchas veces yo discuto con mi esposa por asuntos que no tienen nada que ver con la relación. ¿Por qué qué? Porque uno quiere el poder. O sea, el poder en un matrimonio es compartido, siendo nosotros los varones la cabeza, siempre. Pero eso no significa que la dama no tenga la razón. Sí, tiene la razón. Pero ¿qué hago? Pues trato de yo imponerme y pues ese es un problema. Entonces estoy haciendo un mal. Sí, porque sino que debería yo de callar, doblar rodillas y pedirle al Señor sabiduría. Amén. Si vamos al mismo capítulo, pero en el versículo 24, es lo que dice el apóstol Pablo, y sí es cierto. Miserable de mí,
¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso yo fui a la búsqueda del Señor. Porque en el tiempo, aquel tiempo, mis amados hermanos, que yo andaba, pero bien perdido, nadie me va a poder librar de este problema más que el Señor. Nadie me va a poder dar el perdón más que el Señor. Siendo que yo pues no conocía del Señor, pero ya mi espíritu me decía, busca del Señor, busca del Señor. Y hay personas que desafortunadamente han aguantado en el pecado y no es bueno. Bien, con relación a Romanos 6:3 que habíamos dicho sobre el bautismo, hay una cosa que debemos aclarar y esto me lo dio el Señor. Porque hemos entendido entonces que nosotros somos seres espirituales, mis amados hermanos, viviendo en un cuerpo que es de carne, en donde precisamente mora el Espíritu del Señor, porque la idea, o sea, el objetivo del Señor es que seamos perfectos, que seamos imitadores de Cristo, o si quieren imitadores de Pablo, como imita a Cristo. Y hay una confusión bastante que es a la vista de todos. No sé si mi hermana Mari me puede desmentir, pero hay una confusión muy grande. Y necesito que usted, mi hermana Mari, entienda por qué el Señor le dijo, necesita pasar el Jordán. Es un mensaje del Señor para usted. Vamos a ir a Mateo 28:19, hermanos. Mateo 28:19. La gloria es para Cristo. Este es un versículo de mucha polémica. Este es un versículo en donde precisamente la división entre el pueblo de Dios y el pueblo que no es de Dios se hace manifiesta. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver un momento. Voy a leer conforme a si usted quiere leer el versículo de la versión que tenemos, va a decir, en este caso, va a decir así. Este es en la versión Reina Valera, para que pongan cuidado. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok. Esta es la versión que está distribuyéndose actualmente. Pero en las versiones antiguas, en las originales, en las primitivas, dice así. Esta la saqué, bendito es el Señor, del libro de Kadosh. Y dice así en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, vayan a ser talmidim, que significa discípulos, ¿no? A gente de todas las naciones, dándole la inmersión en mi nombre. Amén. Y esa es la más antigua. ¿Quién es primero? Pues el primero, ¿no? Del mayor al menor. ¿Quién es primero? Pues el mayor, ¿no? O el más viejo, no, pues el mayor. Es en el nombre de nuestro Jesucristo. La inmersión para el bautismo es en el nombre de nuestro Jesucristo. En mi nombre dice, ahí todavía no había el nombre declarado, pero dice en mi nombre, no en las... Amén, amén. Deuteronomios 6:4. Oye Israel, Señor uno solo es, dice. No dicen tres, es uno. ¿Sí? Y aquí me di a la tarea de investigar rápidamente este tema, que la gloria es para Cristo. Y dice así, se lo voy a leer para que le analicen. Dice, la fórmula trinitaria es agregada a las escrituras muy posterior al siglo III y IV, es decir, posterior a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? En la Biblia de Jerusalén, mis amados hermanos, la antigua temprana, así le llama, se descubrió la nota al pie de la página. En la página de la 1433 que dice, es posible que esta fórmula se resista en
su precisión del uso litúrgico establecido más tarde en la comunidad primitiva. Es sabido que los hechos hablan de bautizar en el nombre de Yeshua, en este caso es lo que es de Yeshua. Esta es una información del catolicismo, lo que le estoy hablando. Es importante anotar que la versión de la Biblia de Jerusalén es una de las principales versiones católicas, por eso le comentaba. Y lo sorprendente es que en ella se reconoce que los apóstoles bautizaban en el nombre de Yeshua y no en el nombre de la Trinidad. ¿Amén? Por eso es de que nosotros tenemos que entender que si vamos a buscar ser espirituales, tenemos que entender que la espiritualidad viene invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También es importante anotar que los mismos que introdujeron el verso de Mateo 28, 19 en el siglo IV, ahora dicen que este verso fue introducido por sus mismas comunidades católicas posteriores, es decir, el pueblo lo introdujo, por lo que se resiente en su precisión establecida por el uso litúrgico más tarde en la misma comunidad primitiva. Por eso ellos ya hubo una contradicción, por eso hubo problemas. Esto fue en el año, alrededor del año 400 después de Cristo. ¿Sí? Y de hecho, asimismo podemos ver la alteración en 1 de Juan 5:7. Eso después lo podemos ver, pero realmente si investigan, dice que en las antiguas escrituras, en 1 de Juan 5:7 dice, hay 3 testigos, nada más. ¿Y qué le agregan aquellos que le pusieron, le agregan todos los títulos, ¿no? Entonces, eso es muy importante aclarar, porque si nosotros no conocemos nuestra historia, hermanos, vamos a volver a caer en el mismo problema. ¿Sí? El que no conoce su historia, la vuelve a repetir. Y aquí aparece una persona, hay 2 personas que me aparecen aquí, y vamos a tocar un tercer personaje, Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea fue una persona importante en su tiempo y tiene él esta aclaración. Se lo voy a leer rápidamente para poder comprender que dice, revisando la historia, nos encontramos que Eusebio de Cesarea, también conocido como Eusebio Pánfili, que estamos hablando del año 265 al 339 después de Cristo, fue obispo de Cesarea y se le conoce como el padre de la historia de la iglesia porque sus escritos están entre los primeros relatos de la historia del cristianismo primitivo. Cuando es proclamado obispo de Cesarea, tuvo acceso a las famosas bibliotecas de Cesarea, donde constató el original de Mateo 28, 19, entre los manuscritos más antiguos almacenados allí, y este es su testimonio acerca de las palabras verdaderas que Mateo plasmó en su evangelio en el capítulo 28, verso 19. Entonces, esto es lo que él dice. El Señor dijo a sus discípulos, id y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre. Y es un católico. Enseñándoles a observar todas las cosas que yo os he mandado. Y dice así, asimismo en su libro 4, el capítulo 2, en el 445 también anota, id y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre. La Trinidad no tiene validez, mis amados hermanos. Y en su mismo libro, en el libro 1, capítulo 5 y 9, en la página 24 anota, id vosotros y haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles que observen todas las cosas, las cuales yo os he mandado. Entonces, esta información que da es un obispo, dice que
Dice que refleja el verso como él lo leyó del texto de la biblioteca en Cesarea. Y vosotros a todo el mundo y a ser discípulos de todas las naciones en mi nombre. Bueno, dice sobre Eusebio, Frederick Cornwallis, es un nombre raro, de 1856 a 1924, un historiador dice, era un orientalista británico, miembro de la Universidad de la College de Oxford y profesor de teología de la Universidad de Oxford. Estamos hablando de Frederick, que opina sobre Eusebio. Y dice, de los testigos patrísticos del texto del Nuevo Testamento, tal como estaba en los manuscritos griegos alrededor del 300 al 340, ninguno es tan importante como Eusebio de Cesarea, puesto que vivía en la mayor biblioteca cristiana de la época, aquella que Orígenes y Pánfilus habían reunido. Entonces dice que en su trabajo dice que se conserva una versión siriaca antigua en un códice de Nitra escrito en el año del 411 en el Museo Británico en su famosa historia eclesiástica y en su panegírico del emperador Constantino. Tras una moderada búsqueda de estas cosas de Eusebio, he hallado 18 citas de Mateo 18, 19 y siempre es en la forma siguiente. Entonces, todo lo que leímos, mis amados hermanos, todo lo aclaró y lo declaró Eusebio. Pero aquí viene el asunto. Hay una persona que se llama Justino Mártir. A partir de ahí empezó el problema. Justino Mártir fue uno de los primeros padres de la Iglesia Católica Romana que ayudó a cambiar el antiguo bautismo en el nombre de Yahshua a los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en fin, me puedo seguir leyendo, pero hay algo que me llamó la atención, según de Benedicto XVI. ¿Quién no sabe quién es Benedicto XVI? El anterior al que está ahorita ostentando el Papa, ¿verdad? ¿Sí, verdad? Al anterior dice, el cardenal Joseph Ratzinger, conocido hoy en día como el Papa Benedicto XVI, reconoció en su libro Introducción del Cristianismo, la página 50 y 51, la forma básica de nuestra profesión de fe se manifestó durante el transcurso de los siglos II y III en relación con la ceremonia de bautismo. En cuanto a su lugar de origen se refiere, el texto Mateo 28, 19 llegó desde la ciudad de Roma, el bautismo de la Trinidad y el texto de Mateo 28, 19. Por tanto, no se originó en la iglesia original que se inició en Jerusalén alrededor del año 33. Con esto él mismo echa en tierra esta idea de la Trinidad. Quise comentarlo, mis amados hermanos, porque tenemos que tener cuidado cuando oramos. Todo lo que hagas en mi nombre, hacerlo en obra, pensamiento y obra, palabra y pensamiento, ¿verdad? Hay que hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La Trinidad no cabe aquí porque es introducida de una herejía de la Iglesia Católica en el siglo III, en el año 300 arriba, ¿no? Y 400. Entonces, nosotros para poder lograr tener la virtud de lograr ser espirituales, hermanos, tenemos que hacer lo correcto y no estar cometiendo errores. Por eso, amados hermanos, ¿de qué nos sirve querer ganar al mundo al cambiar palabras del Señor? Y seguramente estas personas han recibido por su paga, ¿no? Yo les dije en un principio, el Señor me permitió decirles, muchas veces no es el dinero, muchas veces el poder. Te inventas una doctrina, te inventas una enseñanza cuando la doctrina aquí está escrita. Si no lo comprendes, pide discernimiento y si aún así pide ayuda, pero nosotros estamos para trabajar como en un cuerpo, haciendo cada quien funciones diferentes. Y le doy la gloria a Cristo porque la realidad es de que yo busqué al Señor para que me permitiera dar palabra, mas espero que se haya cumplido el propósito del Señor.
Le pido a mi hermana Olivia, a mi hermano Josué, que me acompañen, a mi hermana Teo, para glorificar al Señor. Y estás a tiempo, mi amado hermano, si alguien no ha recibido al Señor, pues estamos en tiempo de que lo reciba. Podemos orar por la persona si necesita una oración de fe, pero nosotros buscamos la sana doctrina, nosotros buscamos el camino antiguo, nosotros como iglesia amamos a todas las personas que están a nuestro alrededor y ciertamente compartimos con ellos, nos involucramos, si es tocante al Señor, en los servicios donde ellos oran, en donde ellos buscan del Señor, lo alaban, pero tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos, porque la confusión es muy fácil agarrarla. Y como me decía un compañero, en todos lugares está el Señor. Y yo abrí los ojos y dije, perdóname, pero no. ¿Por qué? Porque dice él que toda la creación le pertenece a Él, por lo tanto el Señor está en todo lugar. Sí, le digo. Pero dice la palabra que es preferible estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Amén. Por lo tanto, el atrio no puede ser físicamente aquí, porque sí lo es. Pero el atrio también está en tu corazón. Y tu corazón no puede estar en un lugar donde hay tinieblas, porque no tiene nada que ver las tinieblas con la luz. Tu cuerpo es el templo de Dios, cuídalo. Tus pensamientos están sujetos a la voluntad de tu carne, pero si le pides al Señor que haga la obra en ti y tú te esfuerzas, tú vas a ser como dice la palabra, y lo eres actualmente más que vencedor. Porque la manifestación del Señor que va a llegar a tu vida y que va a llegar pronto no se compara con lo que actualmente estás viviendo. Por eso es que ten fe, ten paciencia y glorifica al Señor para que Él se glorifique en ti y compruebes que el Espíritu de Cristo está morando en ti. Dios los bendiga, mis hermanos y hermanas. La gracia para ti. Vengo a buscar